Hola a todos. Hoy voy a hablar con ustedes sobre los factores críticos de éxito para un proyecto que involucra inteligencia artificial en las conversaciones junto a un CRM, de la manera en que hemos atendido a varios clientes, proveedores, colegas, que también han trabajado con nuestro widget llamado ByteGPT, que conecta un CRM como a otros proveedores de inteligencia artificial como OpenAI, orquestadores como DeFi, entre otros. Entonces, aquí la idea es compartir algunas experiencias de cientos de proyectos que ya se están implementando, de numerosos servicios realizados en nuestro soporte técnico, traer un poco de nuestras impresiones, reflexionar un poco sobre algunos aspectos que son importantes para el éxito de este tipo de proyecto. Entonces, nuestro público objetivo es tanto el personal del área técnica que implementa, como también empresas profesionales que estén tomando una decisión para el uso de este tipo de proyecto en su negocio, para que tengan algunos puntos de atención. Entonces, hemos separado aquí en algunas secciones, involucrando aspectos comerciales, aspectos sobre la herramienta como el ByteGPT propiamente dicho, y también sobre inteligencia artificial. Entonces, haré un breve recorrido por cada uno de ellos. No tengo la menor intención de agotar el tema o de profundizar en cada ítem, sino de dar una visión general y también hacer que reflexionemos sobre la esencia, ya que esto puede cambiar constantemente. Quizás la próxima semana que grabe este video o mañana ya tengamos cambios, novedades, como estamos acostumbrados en esta área que involucra inteligencia artificial. Este video está siendo grabado en septiembre de 2024. Cuando lo veas, es importante considerar algunas herramientas, métodos, novedades que quizás hayan surgido en este intervalo. Entonces, sobre los aspectos comerciales. En los aspectos comerciales hemos notado una dificultad de algunos socios, algunos colegas, empresas, en la propuesta misma comercial, teniendo allí una dificultad en el establecimiento de plazos y precios de una manera subestimada o equivocada. Y ahí también percibimos que estas estimaciones muchas veces no son muy acertadas. Esto compromete la calidad del proyecto. También están las entregas y las expectativas de los clientes, que a veces la alta expectativa puede, asociada a una venta equivocada, comprometer la calidad del proyecto. Y también vemos una dificultad en la calidad de la entrega, debido a las necesidades del negocio. Mientras que a veces hay una impresión muy fácil, muy rápida y sí requiere un profundo análisis técnico, como veremos aquí más adelante. Y otro punto muy común que atribuimos es este lado de delegar, atribuir a la inteligencia artificial, muchas veces a la inteligencia humana, inteligencia del negocio. Entonces, la inteligencia conversacional viene de quien implementa, que son los involucrados, tanto el dueño del negocio como también quien está al frente en su implementación. Y también hay algunos puntos que son subestimados, y estos ítems subestimados que podría clasificarlos como, por ejemplo, subestimamos la inteligencia humana en el proceso, la participación humana en el proceso, que es la inteligencia del negocio, de hecho. También subestimamos el involucramiento del cliente en el proceso. El cliente necesita participar, justamente aclarando la visión de esta parte de las reglas del negocio. El número de pruebas realizadas muchas veces es muy inferior a lo que debería ser, entonces hay una ansiedad por entregar el proyecto, por ver que la cosa funcione. Probamos, parece que está funcionando, pero no probamos todas las situaciones adversas que ocurren en las conversaciones, todas las posibles reglas de negocio o situaciones, como dije aquí, adversas, y esto también compromete la calidad. Y ahí muchas veces subestimamos la optimización como un proceso evolutivo, porque es inherente al proceso evolutivo las optimizaciones constantes a partir de las conversaciones, de las situaciones, este retroalimentar. Entonces el proyecto no termina necesariamente cuando lo entregamos. La verdad, entregamos y ahí inicia otra fase, que es la fase de mantenimiento, la fase de evolución característica del ciclo de desarrollo de cualquier software. También subestimamos la complejidad técnica que involucra las demandas
de IA, de inteligencia artificial, y no siempre es un problema del ByteGPT o de la herramienta, porque el ByteGPT es solo un conector, pero subestimamos la capacidad técnica o la experiencia de quien está actuando. A veces contratamos o realizamos proyectos de una manera un poco desprevenida y luego nos complicamos un poco con las situaciones reales que pueden ocurrir, que es exactamente esta solicitud, que es no tener personas a veces debidamente calificadas o socios experimentados en el proceso con la debida experiencia e inteligencia artificial. Otro punto entonces que vamos a ver es respecto al CRM como. Llamamos la atención sobre los planes, ¿no? Avanzado, empresarial, para funcionar. El básico no funciona por no tener automatizaciones del tipo SalesBot. Y en cuanto a los SalesBots, el factor crítico de éxito es tener pleno dominio sobre los SalesBots. Conocer bien el manejo del uso de SalesBots, porque puedes usar las buenas prácticas, entender bien las condiciones, las etapas de condiciones que pueden llevarte a puntos de guardado, diferentes rutas, saber definir bien los campos, las acciones que quieres allí dentro. También puedes tener la importancia de respetar el tiempo de cada punto en el sentido de los temporizadores, ya que hay algunos procesos y acciones que necesitan, por ejemplo, la necesidad de actualizar un campo y un tiempo para ello. A veces colocas dos etapas subsecuentes y terminas perdiendo la información o esperando que se complete un bucle. Necesitas necesariamente también prestar atención a este proceso, estar atento respecto a la lógica de programación, porque SalesBots es una programación sin código, o puede ser incluso de bajo código, si quieres usar algunos códigos allí, como también es posible, pero es una lógica de programación sobre el negocio, y ahí tienes también múltiples SalesBots o no, la relación entre ellos y este punto de este manejo, de este trato con tus bots es un factor crítico de éxito, así como conocer bien las reglas de negocio. La regla de negocio de lo que estás implementando requiere entonces que reflexiones en este flujo conversacional, en las reglas de negocio, en la lógica, conociendo justamente cómo traducir las reglas de negocio para tus bots. Ese es el punto. No es la inteligencia artificial la que hace esto. La inteligencia artificial es una tecnología, es un recurso tecnológico que infiere posibilidades, pero quien trae la lógica del negocio aún es el hombre. La inteligencia artificial auxilia en este punto. Permite que se hagan ciertas cuestiones, pero aún quien hace la lógica conversacional sigue siendo la inteligencia humana. Entonces es importante conocer las limitaciones de cómo, porque no es un CRM perfecto, como no existe ninguno perfecto. Tiene limitaciones, como por ejemplo, no se pueden usar dos SalesBots concomitantemente. Tal vez esto cambie, tal vez ya haya cambiado cuando veas este video. Tenemos un proceso realmente de solicitudes sucediendo. Hay limitaciones de los propios recursos y etapas de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que se puede utilizar en las condiciones. Entonces, conocer bien los límites también te permite ajustar mejor la regla de negocio dentro de tus bots. Y también un punto que es crítico es a veces el profesional no conocer cómo expandir las posibilidades con webhooks. Puedes usar webhooks externos, es decir, con conexiones externas, un webhook interno, pero usando datos externos, haciendo update leads, launch sales bots, puedes disparar una acción externa a partir de un JSON. Si tienes un webhook dentro aquí de tus bots, lo hacemos aquí en ByteBio. Trabajamos de una manera asociada a orquestadores que hacemos esta intercomunicación de dos vías y no solo utilizando un solo SalesBot para hacer todo. Y así tienes varias otras maneras. Entonces echemos un vistazo ahora respecto al ByteGPT. Entonces, el ByteGPT es un conector, es un widget que conecta a los proveedores de GPT como OpenAI, orquestadores de GPTs y LLMs, como DeFi, que a través de él puedes conectar a otras herramientas, puedes tener otro tipo de flujo interno de integraciones y aplicaciones y que también se expande a otros proveedores, además de OpenAI.
también puedes conectar a otro servicio, que es Chatbase, y permite múltiples conexiones. Puedes tener varios manejadores dentro de tus sales bots. Eso es el ByteGPT. Ahora, el ByteGPT, para facilitar, entregamos un modelo de SalesBot donde tienes acceso a los manejadores, que son webhooks que pueden ser asociados a los proveedores que vimos aquí arriba. Entonces, también conectamos al ChatGPT aislado de un asistente. Podemos conectar a los asistentes probablemente dicho, tanto de OpenAI o entre OpenAI puedes tener varios asistentes dentro de él. Y a veces desconocer esto puede ser un factor crítico también para tu proyecto porque utilizas a veces solo un asistente y quieres resolver todo en ese único asistente que tiene una instrucción gigante, que tiene archivos y quieres que todo el flujo de tu empresa se resuelva en ese único asistente de una OpenAI, por ejemplo. Entonces, esto es muy limitado. Esto llega a estar realmente muy cerrado allí dentro de las posibilidades. Entonces, abrir esto requiere construcciones de flujos, construcciones de asistentes específicos, y esto abre las posibilidades, hace que salgamos de esta situación de tener criticidad del proyecto. Otro punto importante es que en realidad debes adaptar la plantilla a tu negocio y no adaptar el negocio a la plantilla de ByteGPT. Este es otro punto crítico que ocurre. Nos dimos cuenta de que muchas personas intentan usar de la plantilla propuesta todas las reglas de negocio de su empresa. Y al contrario, tienes la capacidad de moldear tus bots conforme a tu necesidad. Entonces, es solo una plantilla, es una sugerencia, un modelo de inicio. Y la capacidad entonces de extrapolar esto es lo que entra en las cuestiones comerciales que dijimos hace poco, de cuánto es importante saber estimar. Saber y la experiencia trae mayor precisión en este aspecto de las estimaciones. Y ahí requiere realmente un conocimiento sobre tus bots, sobre cómo, para que puedas lidiar muy bien con esto. Entonces, sobre los problemas comunes, veremos que también compromete la calidad, la relación que se tiene con el cliente, con la propia expectativa, con el ánimo que el desarrollador, implementador, en fin, está teniendo con todo este conjunto. A veces expiró el plan y la cosa no funciona, a veces hay inestabilidad en OpenAI. Es importante que siempre miremos la URL allí, status.openai.com, que muestra cómo está la situación en tiempo real. El widget también acaba presentando una línea allí en el propio widget, el estado actual también tenemos esto. Esta visión de que existen dos flujos funcionando, hay disparadores simultáneos siendo activados en Como, CRM, esto hace que la propia Como se desarme, porque en este momento que grabo el video aún no es posible tener dos bots funcionando concomitantemente dependiendo del tipo de acción que se realice. Otro punto muy común es tener diferencias de la API de un proyecto con un asistente. A veces usas una API en OpenAI de otro proyecto de la propia OpenAI que está asociado a otro asistente. Hoy, si observas, tienes la organización, proyecto. Dentro del proyecto tienes asistente de ese proyecto, claves de ese proyecto. Es muy común que las personas utilicen una clave genérica que tienen ahí y se coloca entonces, y la API no puede funcionar. Todo esto está documentado en nuestra sección de soporte bytebio.com. Lo mismo ocurre cuando, sin querer o queriendo o de manera inadvertida, el usuario revoca la autorización. Hay un ambiente de configuraciones de autorización dentro del widget. Muchas veces, como dije, puede ser accidental o no. La persona va allí y revoca, cancela el permiso del usuario a la API y entonces no hay nada que hacer. Nuestra API no puede comunicarse adecuadamente con su ambiente porque el usuario revocó este permiso. También es muy común que esto ocurra. Y otro punto crítico es la baja calificación técnica o inexperiencia de los implementadores. Vemos que tal vez no haya aún una experiencia con el LLM, incluso siendo poco tiempo que existe en el mundo, pero experiencia suficiente para hacer el proyecto y tampoco hay tanto manejo con sus bots. Y la inteligencia conversacional también es algo que no tiene mucha dedicación
y nos enfocamos solo en hacer que funcione, pero subestimamos, como vimos anteriormente, estos puntos. Y ahí es un problema común también. Claro que tenemos nuestro soporte técnico que da atención a las cuestiones que son técnicas de problemas que pueden ocurrir con ByteGPT. Y sabemos separar esto en servicios, porque es muy común que las personas busquen el soporte en realidad pidiendo implementaciones. Y las implementaciones, aunque ByteBio pueda ayudarlos, caracteriza servicio para nosotros, caracteriza el desafío del proyecto de ustedes. El ticket o una solicitud es para que podamos verificar si hubo algún problema en el pago, una activación, una suspensión, o porque verificar por qué no está funcionando algo en caso de que esté sucediendo. Los ayudamos en este proceso, pero existe un límite del funcionamiento de ByteGPT y de los desafíos técnicos, de los desafíos del proyecto que nos son traídos. Muchas veces es de otra naturaleza. Es sobre dificultad de inteligencia artificial, dificultad de la propia Como, dificultad de los propios salesbots, cómo programar una determinada situación, y esto, sí, requiere un desdoblamiento de nuestra parte, un involucramiento, para que podamos entonces ayudarlos con una hora agendada en un momento que sea oportuno, para que haya entonces, a veces, la mejor entrega posible. Y esto, sí, puede tener también cargos, si es aceptado y acordado previamente. Y por último, aspectos ligados a la inteligencia artificial. Entonces, el primer punto es que entendamos realmente o comprendamos la base del LLM, los conceptos básicos y base para el buen funcionamiento. Un factor crítico aquí es que muchas veces las instrucciones no son claras, necesitan de contexto conversacional. Necesitan que estén, por ejemplo, en una etiqueta XML, en una estructura de etiquetas que mejoran hasta un 20% a 30%. Entonces, las instrucciones son un punto fundamental y en lugar de poner un asistente con todas las instrucciones, sugerimos tener instrucciones específicas con micro LLM, con microasistentes funcionando para cada situación, para cada contexto de conversación. Entonces, tener una idea del contexto de la conversación e instrucciones específicas para ese contexto. ¿Qué es contexto? No digo contexto de conocimiento, es contexto de la conversación. Por ejemplo, si estoy en un saludo inicial que tengo instrucciones sobre saludo, si voy a una parte de ventas, ¿por qué no tener un asistente, un micro LLM que guíe solo esto? La parte de ventas es posible en lugar de tener todas las instrucciones generales y ahí puedo tener clasificadores de preguntas que hacen que tenga esta maniobra más específica. Otro punto que es una disciplina importante aquí del conocimiento son los contenidos. La calidad de los contenidos para que haga el retrieval, que es la búsqueda que veremos más abajo aquí, en otras fuentes de datos diferentes de la propia IA. Tenemos diferentes fuentes, archivos, el Notion, una base de datos de páginas, hacer un web scraper y saber gestionar bien esto. Es importantísimo como también acceso a base de datos para que recurras al dato preciso en lugar de simplemente lanzar un montón de docs o PDF y querer que la IA resuelva la situación. Entonces los prompts también son otro punto muy importante. De hecho, antes de los prompts está aquí la gestión de estos contenidos. Para que tengamos una noción de en cuál LLM está funcionando, o mejor, en cuál asistente está funcionando, una gestión de versionado de esto, ya que la información puede tener cierta dinámica. Los prompts tienen todo que ver con la relación con los modelos que estoy utilizando. Cada modelo reacciona de una manera diferente a determinados tipos de prompts, el tamaño del prompt, la ingeniería de prompts, que a veces no necesito ya hacer un zero shot de enviar una pregunta abierta para que me responda. Puedo elaborar mejor, hacer una especie de desglose como si fueran agentes que me devuelven la información de una manera más precisa. Ese es un punto que también infiere mucha calidad en el proceso y disminuye cualquier criticidad de quejas o problemas. Estos prompts, por lo tanto, también están asociados a los tokens que tienen relación con el modelo. Tienen la cantidad de ventana de contexto, tienes el input, cantidad de token de input, de output, saber gestionar esto, tanto para costos como para eficiencia.
de respuesta. Lo que estás poniendo a trabajar a veces tiene instrucciones gigantescas con un simple buenos días, a veces ejecutas 7000 tokens para poder responder un buenos días, o a veces una pregunta también tiene tanta instrucción ahí dentro que no solo el costo, sino también la calidad puede estar asociada. Los límites, ¿no? Estos límites tienen que ver con los límites de tasa. Con eso hay algunos modelos que limitan el número de tokens, cantidad de solicitudes por minuto, ya que si vamos a hacer un conjunto de ítems agregados o como agentes, si también hay múltiples conversaciones ocurriendo en tu cuenta, depende de la clasificación de tu cuenta, de cuánto ya has gastado y cuál es la categoría, qué es el nivel que ellos colocan, ahí donde estás adaptado en el momento. El input-output, como ya comentamos, conocer bien los diferentes modelos, no solo saber que existen, sino entender, por ejemplo, dentro de OpenAI, caray, aquí tal vez sea mejor usar un cuarto mini, aquí quién sabe uso un cuarto mismo, directo, aquí puedo usar este otro, Anthropic mejor para esto, mejor para aquello otro, y esta diversidad, aquí puedes estar usando un DeFi que te permite tener conectores de esta naturaleza como un Gemini, un Llama, y conocer bien el entrenamiento, la finalidad, el benchmark que cada modelo ha trabajado, respondido mejor. Puedes usar en situaciones específicas para que también tengas una entrega más específica que usar todo, por ejemplo, un cuarto, un GPT-4. Y con eso vas obteniendo la noción entre asistentes y agentes, el conjunto de asistentes intercomunicando en el papel de agentes, que me trae una respuesta. Y el Chatflow permite que se haga eso. También puedo hacer eso con una asociación de asistentes solo con OpenAI usando el flujo de cómo. Tal vez sea un poco más laborioso, pero es posible en caso de que no quieras lidiar con orquestadores. Y ahí sí, hablando de orquestadores, el DeFi, por ejemplo, el hecho de a veces no conocer, no dominar, restringe solo este pensamiento más primario de pregunta y respuesta, como si el negocio fuera suficiente la pregunta y respuesta, todas las formas posibles, porque una conversación acaba avanzando, acaba cambiando su rumbo, necesitando otros factores. Entonces, usar un chatbot básico como en OpenAI o un Chatflow que te permitirá conectar con múltiples LLMs. Puedes hacer solicitudes con APIs en bancos, en herramientas, en el propio Como, haciendo uso de códigos, en caso de necesitar hacer un parser en JSON, por ejemplo. Ahí, parámetros, clasificadores de preguntas que colocamos en sus bots como intención, pero en DeFi puedes usar como clasificadores de preguntas de una manera más amplia, más práctica, mucho más ágil y eficiente. Puedes usar variables en las conversaciones. Puedes intercambiar estas variables a lo largo de los flujos conversacionales. También enviar datos de cómo como una variable dentro de tu DeFi para que trate esto o lo reciba externamente. Entonces, todas estas posibilidades para quien sabe programar, para quien domina estos puntos, también puede responder a la altura a los desafíos del negocio. Y tienes docenas de herramientas posibles ahí para ser integradas, como el propio Current Time, que te dará una noción de la hora y el día, la fecha y hora local en ese momento, entre conectores como Google, APIs de servicios de bases de datos, APIs de Web Scraper y tantas otras que pueden enriquecer ahí la investigación de tu negocio, como por ejemplo un Google Maps, si fuera el caso, o incluso a bancos que ya tengas datos. Además del DeFi, si tienes las condiciones necesarias de usar el Langflow, si es el punto, para que tengas la visión completa de estos agentes, si así estás en ese punto ya. Y aún sobre LLMs, tenemos la posibilidad aquí de comprender bien las limitaciones. Cómo estás manejando imagen y audio. Cómo está la calidad del documento o de los documentos. ¿Estamos colocando un montón de PDF perdido o estamos tratando estos datos mejor? En .txt, dejando no solo en .txt, sino también dentro de él, de una manera elaborada para que nuestra LLM sea capaz de vectorizarlo adecuadamente, entender los límites, como comentamos arriba, del límite de tokens, límite de tasa, de tarifas, hasta dónde va la investigación.
Notamos muchas personas, instrucciones básicas, preguntando, entra en el sitio tal, ve la información, de lo que de hecho usamos un web scraper, barrer el dato o una base de datos. ¿Cuántas hojas de cálculo se colocan extensas, queriendo entonces que el LLM resuelva el dato y no entiende mucho el principio de cómo es el GPT? Por una cuestión misma de inferencias probabilísticas, de devolver el embedding y de ese embedding generar una respuesta. Entonces, estos puntos son limitantes en el proceso. Tener ahí la parte de conocimiento con RAG, que son diferentes fuentes, extravasar el recurso de la inteligencia del propio, vamos a hablar aquí del GPT, de esa LLM, y hacer más contextos de datos externos, sea como un banco, archivos, otras fuentes de información para que esto venga, para que el GPT pueda procesar. Estar atento a los formatos, los chunks, que son los pedazos que tienes acceso. Eso, por ejemplo, dentro del DeFi puedes gestionar estos chunks o cortar chunks, que son pedazos de hasta 500 tokens. Por ejemplo, manipular esto, bien si es una investigación de orden vectorial o híbrida o por palabras. Entonces, tienes cómo elegir también modelos de esta forma de investigación de datos. Tenemos, por ejemplo, el Cohere entre las propias embeddings de OpenAI. Entonces, profundizando en esto, traes más eficiencia o más efectividad en el retorno de la información en caso de que estés trabajando con un volumen de datos un poco mayor dentro de la parte de knowledge, o sea, dentro de la parte de conocimiento. Y optimización, probar muchas veces. Probar, diría que si pruebas 10, prueba 40, casi 4 veces más, ¿no? Una fuerza de expresión aquí, para que realmente tengas certeza de cada punto de lo que está sucediendo y en las diversidades y en las adversidades, para que tu asistente realmente sea capaz de atender a lo que se espera dentro de las expectativas iniciales que colocamos. Hacer las anotaciones, que eso te ayuda a aprender mejor, a entender mejor, y también haciendo el fine tuning, que es justamente este refinamiento, este refinar del aprendizaje específico de tu negocio para que la IA entonces, de hecho, aprenda contigo más aún, además de lo que fue entrenada en el caso del LLM, aprenda aún más sobre tu negocio. No solo responda o solo siga instrucciones, también puede aprender contigo. De esta forma, todos estos puntos, una vez vistos y tratados, pueden con certeza atender los proyectos. Sé que tal vez algunas de estas frentes pueden parecer demasiadas, pero diría que, con toda seguridad, proyectos de IA involucrando este tipo de acción aún no son para aficionados. Aún requiere un conocimiento, aunque sea accesible a todos, valiosísimo, pero no es para aficionados. Necesita sí de un contenido, de una experiencia mínima, razonable, para que enfrentemos proyectos complejos. Enfrentar proyectos que tenemos al cliente ahí de nuestra parte. Aquí en Bitebio estamos a disposición para asistirles. Tenemos servicios de punta a punta, no solo en el suministro de algunas herramientas, de algunas APIs, sino en las consultorías, en las implementaciones de punta a punta para el negocio, no solo la inteligencia artificial, sino todo lo que involucra la parte de transformación digital con IA, todo lo que está involucrado con la parte de datos, involucrando CRMs, entre otras integraciones posibles. Entonces, cuente con nosotros.